muchas de nosotras y de nosotros no sabemos cómo lavarnos las manos, ¿no? En las unidades médicas es el pan de cada día, ¿no? Es algo que se tiene que hacer por cuestiones epidemiológicas, pero toda esta parte administrativa que tenemos también, muchas veces no sabemos cómo lavarnos las manos. Y ahorita nos lo va a explicar la doctora, cómo realmente es algo fundamental y es algo que salva vidas. Bienvenida, doctora, le cedo las cámaras y micrófonos, si gusta compartir su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Yo soy la doctora María Luisa Lara y el día de hoy voy a hablarles acerca de la higiene de manos, la importancia que tiene el lavado de manos y los 5 momentos en los cuales debemos de realizar este lavado de manos. Entonces, permítame un segundito. Voy a abrir la presentación. Está cargando, ¿eh? Sí, no se preocupe, doctora. Sabemos que luego estas capacitaciones virtuales tienen esa eventualidad, ¿no? Muchas veces nos traicionan por ahí los equipos, dicen, saben que estamos trabajando y nos pasa eso, pero no hay problema, aquí estamos pendientes. Bueno, aquí está, ¿ya todos ven la pantalla? Ya se ve, nada más falta que esté en pantalla completa. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca del lavado de manos y sus 5 momentos. ¿Por qué es tan importante el lavado de manos? Bueno, porque la higiene de manos nos incumbe a todos los profesionales que estamos en contacto directo o indirecto con el paciente, donde nos desarrollamos en el ambiente, etcétera. A todos nos incumbe. Entonces, ¿por qué es tan importante? Quiero empezar por describir lo que son las guías. El objetivo general es dar a conocer las generalidades del lavado de manos y sus 5 momentos y que todos los profesionales sanitarios tengamos conciencia de las indicaciones de cuándo y en qué orden se deben de aplicar estas actividades cuando nosotros estamos brindando la asistencia al paciente. Bueno, pues las infecciones asociadas a la atención en salud son todas aquellas que afectan a un paciente durante el proceso de atención, pero que no estaban presentes al momento de su ingreso o que ni siquiera se estaban incubando. ¿Y por qué es tan importante? Porque son un gran problema a nivel de salud pública debido a que la frecuencia con la que se producen es altísima y la morbimortalidad que representa para nosotros en la atención nos pega directamente en lo económico. Si hablamos más o menos de estadísticas, en los países desarrollados complican de un 5 a un 10% de los pacientes que ingresan y en países en vías de desarrollo nos llegan a complicar hasta el 25% de los pacientes. Entonces, sí es un tema de importancia y ahorita lo vamos a ir desarrollando y en mi experiencia lo que yo he visto cuando salgo a supervisar a las unidades de la jurisdicción sanitaria. ¿Sí? Entonces tenemos que la transmisión de patógenos relacionada con la atención en salud es a través de las manos. Entonces las manos se pueden contaminar de distintas maneras, ya sea por contacto directo con algún objeto que esté relacionado al paciente, por gotitas de aire, por un vehículo en común, y es el medio más común de transmisión de patógenos del personal hacia los pacientes. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estornudamos o tosemos, podemos lanzar al ambiente más o menos como unas 3,000 partículas de gérmenes. Y si nosotros no tenemos esta higiene o este chip de estarnos lavando las manos, nuestras manos se convierten en un vehículo que vamos a estar haciendo una propagación por todo el ambiente en el que estemos. Y no solamente es para el paciente, sino también para nosotros como personal de salud. Aquí tenemos un ciclo que es cómo se lleva a cabo esta contaminación, que es las bacterias que están presentes en la piel del paciente o en el paciente, u objetos que han sido contaminados que están alrededor del paciente. Nosotros llegamos, los tocamos y los microorganismos son transferidos a nuestras manos. Sabemos que estos microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir algunos minutos o incluso hasta horas, días, dependiendo de la superficie en donde estén. Entonces, los organismos se quedan en nuestras manos. Y si el personal de salud no realiza la técnica adecuada de higiene de manos o simplemente no se realiza,
los gérmenes pues se quedan en las manos y nosotros empezamos a propagar tocando al siguiente paciente o tocando el expediente al siguiente paciente, la cama, etcétera. Y es así como empezamos todo este medio de diseminación. Entonces tenemos que la falta de higiene de manos del personal médico y del personal de enfermería antes y después del contacto con el paciente es probablemente el único factor en común que tenemos para que se lleven a cabo estas infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la higiene de manos es bajo, ya sea a la técnica o que se omite completamente el procedimiento. Y yo les voy a decir algo que en mi experiencia he visto cuando estamos supervisando las unidades. Nosotros aquí en primer nivel adaptamos una pequeña cédula que les aplicamos a distintos perfiles. Se lo aplicamos al personal médico, al personal de enfermería, de archivo, etc. Cuando la supervisión es directa, la técnica no falla. Tienen varios errores, como que de repente se les olvida quitarse los anillos o quitarse algunos accesorios, pero la técnica la hacen correctamente. Y tengo otra manera de supervisión que es el método sombra. Yo no les aviso que los voy a supervisar y simplemente veo que van a hacer algún procedimiento, que van, no sé, a aplicar algún biológico, que van a aplicar algún implante y no se lavan las manos. Estoy ahí observándolos, no se lavan las manos, solamente veo que se enguantan y ya cuando me ven nada más me pelan los ojos y hacen la cara de chin, no me lavé las manos, ¿no? Entonces, sí, el cumplimiento de la higiene de manos es bajo. Pero ¿por qué es tan importante lavarnos las manos? Porque es la medida más económica y sencilla que tenemos para evitar el riesgo de infecciones. Y de verdad que esto es una de las recomendaciones porque está contra la lucha de la resistencia antimicrobiana, que si bien lo recordamos, pues es una de las 10 principales amenazas para la salud pública, ¿no? Toda esta parte de las bacterias que se vuelvan resistentes a los antibióticos es un tema de mucha importancia. Entonces, el lavado de manos salva vidas. Les voy a hablar un poquito acerca de los antecedentes históricos del lavado de manos. En 1847, en Viena, el doctor Ignaz Semmelweis empieza a darse cuenta de la fiebre puerperal que tenían los pacientes que estaban siendo atendidas en las clínicas obstétricas y cómo la morbimortalidad era 5 veces mayor de las pacientes que eran atendidas por matronas en sus casas. Y esto es porque los estudiantes y los médicos que atendían los partos en las clínicas iban a prácticas, iban a la morgue y realizaban todas sus intervenciones, no se lavaban las manos y regresaban a atender a las pacientes. En cambio, las matronas que atendieran los partos en casa, cuando terminaban, ellas desinfectaban, lavaban sus cosas y siempre tenían las manos limpias antes de atender a un paciente. Entonces, en 1847, el doctor Ignaz propone esta teoría y propone el lavado de manos con cal clorada. En octubre del 2002, se publica la guía para la higiene por el CDC, que son los Centers Disease Control and Prevention. En el 2005, la OMS lanza su primer reto mundial en pro de la seguridad del paciente, que es una atención limpia, es una atención más segura. En el 2008, en México, la Secretaría de Salud lanza la campaña a nivel nacional que se llama Está en tus manos. Y en el 2009, el programa de la OMS lanza nuevamente una estrategia que se llama Save Lives, Clean Your Hands. Esta hace hincapié en el uso del modelo de los 5 momentos para la higiene de manos, que es fundamental para proteger al paciente, para proteger al profesional de salud y por el consiguiente reducir las IAS. Perdón, ahí puse IRAS, pero pues sí, también reducimos IRAS y EDAS al momento de lavarnos las manos. También es muy importante recordar que el lavado de manos, la higiene de manos, es una de las metas que se encuentran de las 8 principales metas de seguridad para el paciente. Entonces quiero que vean toda la importancia y cómo todo se está centrando en la calidad y la atención y la seguridad para el paciente. Cada año la OMS desarrolla en su estrategia Manos Limpias campañas con el objetivo de mantener un perfil global en la importancia de higiene de manos. Bueno, entonces aquí les puse una pequeña definición que es tal cual lo que es el lavado de manos.
que es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de un aclaramiento de abundante agua, o el frotamiento de las manos con algún agente antiséptico con el fin de eliminar suciedad, materia orgánica, y así evitar la transmisión de todos estos microorganismos. Hay que recordar que tenemos dos tipos de flora. Tenemos la flora transitoria, que es la flora contaminante, y la flora residente. La flora contaminante puede ser inactivada cuando nosotros ponemos algún agente antiséptico, y esta es la que es patógena para el paciente y para el resto del personal de salud. Entonces, ¿cómo se realiza el lavado de manos? La vamos a realizar usando la técnica adecuada y el producto adecuado para que las manos queden limpias y eliminar la fauna potencialmente nociva y que nuestra atención sea segura para el paciente. Tenemos lo que es la fricción de manos con un preparado de base alcohólica. La guía recomienda que las manos se laven con agua y jabón solamente cuando están visiblemente sucias. Cuando nosotros tenemos un preparado de base alcohólica, se recomienda más que lo utilicemos así para agilizar un poquito la atención, y este lavado solamente debe durar de 20 a 30 segundos. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo con un preparado base alcohólica? Pues que la fricción de manos dura de 20 a 30 segundos, la eliminación es de la mayoría de los gérmenes, incluyendo virus, la disponibilidad del producto de atención. Sabemos que a veces tener un lavabo en el cubículo donde estamos, en el consultorio, etcétera, es un poquito más difícil porque nos lleva a temas de infraestructura, de abastecimiento de agua, etcétera. Entonces es más sencillo tener un preparado de producto de base alcohólica para así poder realizar nuestra higiene de manos. La buena tolerancia de la piel también se ha visto que como tienen un lubricante, es menos agresivo con la piel de las manos que estarse lavando las manos constantemente. El jabón es un poquito más abrasivo y corrosivo con la piel. El hecho de que no se necesite ninguna infraestructura en particular para poder llevar a cabo esto. Aquí les puse la técnica, que recuerden que tiene que durar de 20 a 30 segundos. ¿Y por qué les hago tanto hincapié en el tiempo? Porque igualmente cuando voy a supervisar a las unidades, me hacen la técnica muy bien, pero me lo hacen en 5 segundos. Entonces, el tiempo también es muy, muy importante, y yo creo que aquí ya no tenemos justificación para no sabernos la técnica, porque yo he visto que en todas las unidades de salud, hasta en los baños, en todos los consultorios, siempre procuramos tener los carteles, la infografía, para que el personal, incluso los pacientes, lleven a cabo una adecuada técnica. El lavado de manos se recomienda con agua y jabón solamente cuando las manos estén visiblemente sucias. Esta es una técnica que debe durar de 40 a 60 segundos y se compone por estos 11 pasos. Hay que frotar las palmas entre sí, después frotamos de esta manera los dedos, los nudillos, hacemos el cambio, pulgares, las uñas con las palmas, hacemos el cambio, aclaramos con abundante agua, tomamos la toalla, nos secamos y con esa misma toalla cerramos la llave y así nuestras manos quedan limpias. Aquí les puse esta tabla que se me hizo muy, muy interesante porque nos muestra la eficacia de los antisépticos que nosotros utilizamos comúnmente. Los que más utilizamos son los alcoholes y la clorhexidina en segundo nivel. Y aquí nos pone la eficacia que tienen con las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas, los virus, las micobacterias, los hongos y la espora. Y aquí nos especifica si debe ser una fricción o si debe ser un lavado de manos. Y aquí vemos cómo los preparados de base alcohol tienen gran eficacia en la mayoría de los organismos. Bueno, el modelo de los 5 momentos para la higiene de manos propone una visión unificada para que todos los profesionales sanitarios lo hagamos de la misma manera y así minimizar la variación entre individuos. Es una herramienta para identificar en qué momento se debe de realizar dicha higiene de manos. Entonces, vamos a repasarlos.
Los 5 momentos de la higiene de manos son antes de tocar al paciente, antes de realizar alguna tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Vamos a irlos desglosando y vamos a ver el porqué de cada uno. Bueno, primer momento, antes del contacto con el paciente. Cuando, así como su nombre lo dice, antes de tocar al paciente, al acercarse a él. ¿Por qué? Porque así vamos a prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia del paciente y en última instancia vamos a proteger al paciente de la colonización, de la posible fauna que nosotros traigamos en las manos. Esta es una infección exógena por parte de gérmenes nocivos. No sé si hasta aquí vamos bien o estamos teniendo alguna duda. Me escriben en el chat, por favor. Indicación 2. Antes de un procedimiento limpio o aséptico, en un punto crítico con un riesgo infeccioso para el paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esto? Inmediatamente antes de acceder en un punto crítico con riesgo de infección para el paciente. Esto puede ser antes de realizar cualquier procedimiento que vamos a colocar un DIU, algún implante, una inyección, una canalización, etcétera. ¿Y por qué? Para evitar la transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como un punto de un cuerpo, del mismo paciente a otro. El momento 3, después del riesgo de exposición a fluidos corporales. Cuando termine la tarea que entraña un riesgo de exposición a fluidos corporales, es aquí cuando nos debemos de lavar las manos. No es necesario que se haga en ese mismo momento, se puede hacer cuando ya vamos a salir de ese punto, terminamos nuestra tarea, nos retiramos guantes y nos lavamos las manos. Y ojo, siempre hay que lavarnos las manos antes de poner los guantes porque los guantes no sustituyen el lavado de manos y esto es muy importante. ¿Por qué debemos de lavarnos las manos después del riesgo de exposición a fluidos corporales? Pues para proteger al personal sanitario de alguna colonización o infección por gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario. Como ya les dije, es muy fácil la propagación. Si yo termino alguna tarea en la que acabo de entrar en contacto con fluidos del paciente y yo toco, no sé, el expediente, ya hice una propagación y va a llegar otro médico, va a tocar el expediente y así se va a empezar a propagar. En el momento 4, después del contacto con el paciente, cuando al alejarse del paciente después de haberlo tocado. ¿Por qué? Para proteger al personal sanitario de la colonización y la infección potencial por gérmenes nocivos que puede traer el paciente, igualmente para proteger el entorno de asistencia. Momento 5, después de estar en contacto con el entorno del paciente, después de tocar cualquier objeto que estuvo en contacto con el paciente. Esto puede ser después de haber tocado la cabecera, la cama, el expediente, las sábanas, etcétera. Y esto nuevamente es para proteger al profesional sanitario de la colonización, que pueden estar presentes en las superficies y para proteger al entorno sanitario de la propagación. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, vemos que 2 de los 5 momentos se centran en antes de entrar en contacto con el paciente. Esto con la finalidad de prevenir el riesgo de transmisión hacia el paciente. Y 3 de los momentos se basan en el contacto post-paciente, y esto es para proteger al personal sanitario y proteger el ambiente del riesgo potencial de propagación. Bueno, vamos a revisar un poquito aquí los aspectos a considerar que muchas veces no los tomamos en cuenta. No hay que llevar joyas, no hay que llevar anillos, no hay que llevar ningún accesorio, pulseras, relojes, porque esto también son fomites. Mantener las uñas cortas, sin esmalte y cuidando la piel, porque, bueno, no sé si les pasó a algunos de ustedes, pero cuando estuvimos en pandemia hubo demasiadas dermatitis por contacto debido a que todo el tiempo estábamos lavándonos las manos, pues nos poníamos gel alcohol y a cada rato era tener que estarse poniendo el gel alcohol y después lavarse las manos. Algunas recomendaciones que se nos dan es que nunca se combine un preparado de base alcohol con lavarnos las manos. Si vamos a estar usando el gel alcohol, no hay que gel alcohol y después me lavo las manos porque esto puede ser más corrosivo para la piel. Los preparados de base alcohólica generalmente vienen con glicerina para dar una ligera humectación a la piel. Y
siempre traer un poquito de crema humectante para proteger la piel, ¿no? Entonces, todos estos son otros aspectos de la higiene de manos que aumentan la eficacia de la técnica de la fricción con un producto base alcohólica y del lavado de manos con agua y jabón. Sí, yo sí he visto que hay quienes llevan uñas de acrílico y decoradas. Sí me ha pasado y pues sí se les pide que en la atención no lleven uñas largas ni ningún tipo de accesorio. Bueno, la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de manos se basa en 5 componentes. Uno es el cambio del sistema. Aquí el cambio del sistema nosotros nos tenemos que asegurar del acceso al suministro, que sea seguro y continuo, que siempre haya agua limpia, que eso también es muy importante. Hacer los estudios microbiológicos del agua, hacer los estudios de cloración del agua, que siempre la unidad cuente con jabón, con toallas, el fácil acceso para un preparado de base alcohólica. Después nos vamos al siguiente componente, que es la formación. Estar siempre en constante capacitación, estar siempre pensando en esta parte de la sensibilización de la importancia de la higiene de manos y el modelo de los 5 momentos. La evaluación y la retroalimentación, hacer seguimiento de todo lo que nosotros estamos haciendo y retroalimentar al personal de lo que se está haciendo en cuestiones de infraestructura y de lo que estamos evaluando, en qué están fallando, cuáles son nuestros puntos críticos y cómo podemos solventarlos, ¿no? Recordatorios en el lugar del trabajo es esto que les digo que estamos haciendo, pues no quiero decir como la lucha, pero sí de que todos los baños o todos los puntos en los que haya un lavabo, siempre tengamos un cartel con la técnica de la higiene de manos. Y esto nos sirve de recordatorio de la importancia de la higiene de manos, las indicaciones, los procedimientos, etc. Entonces, yo creo que ya no hay justificación para no llevar a cabo un lavado de manos efectivo en cuestión de técnica porque los carteles están en todas partes. El clima institucional de seguridad. Este punto me parece muy interesante porque dependemos mucho de la cultura de seguridad del paciente que tienen las instituciones. Este año, el año pasado, el 2022, creo que avanzamos demasiado en este tema y percibimos una calidad mayor por parte de los profesionales de la salud y creo que seguimos trabajando en esto. Ahora que las acciones esenciales y todo en la seguridad para el paciente son criterio mayor para la acreditación de unidades, creo que nos va a dar un plus y creo que vamos, baby steps, vamos poquito a poquito y vamos cambiando ese chip de todo el personal y estamos concientizando un poquito más acerca de la importancia que tiene todo esto, del impacto que puede llegar a tener que es la seguridad y calidad para el paciente. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo esto? Lo vamos a llevar en 5 fases. La primera fase es la preparación del centro, la disponibilidad para la acción. ¿Y cuál es el objetivo? Pues preparar a la institución de manera global, obtener los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, para abastecer siempre a la unidad y garantizarle el recurso del agua, del jabón, de las sanitas, de los preparados de base alcohólica, la adecuación de la infraestructura, etc. La fase 2 vamos a hacer una evaluación inicial, no vamos a tener toda la información de la situación actual del centro de salud, del hospital, de donde estemos. Vamos a ver en qué condiciones nos encontramos, qué cultura de seguridad para el paciente tenemos. La fase 3 yo creo que es el punto clave que consiste en la mejora, donde vamos a empezar a aplicar todas las intervenciones que nosotros planificamos en la fase 1 y concientizar lo que representan las infecciones asociadas a la atención en salud y la importancia de la higiene de manos. Aquí vamos a empezar a hacer toda la parte de aplicación. La fase 4, que es la de evaluación y seguimiento, tal cual así como su nombre lo dice, es donde vamos a empezar a ver qué tan efectivas están siendo las acciones que nosotros pusimos en la fase 3. Vamos a evaluar para ver qué componentes hemos alcanzado, qué objetivos hemos alcanzado en la fase 3. Y en la fase 5, que es un ciclo continuo de planificación, una vez que nosotros evaluamos,
vamos a desarrollar nuestros planes a largo plazo para nuestros próximos 5 años. Vamos a ver qué tan efectivo fue lo que planeamos y si no, hay que volver a diseñarlo, hay que volver a aplicarlo y hay que volver a evaluarlo. Esto tiene que ver con el ciclo de la gestión de la calidad. Como conclusión, debemos entender la prevención y el control de las infecciones hospitalarias asociadas a la atención en salud como una responsabilidad individual y colectiva. Pues si no tenemos esta visión completa de la responsabilidad que tenemos, de quién le está prestando el cuidado al paciente, esto va a seguir siendo una traba en la calidad y seguridad para el paciente. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Que el tratamiento que estamos llevando no logre el éxito esperado. Entonces, de manera de recordatorio, el 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos. Y a mí de verdad me encanta la frase que dice, lávate las manos, salva vidas, ¿no? Aquí les dejo un poquito de la referencia bibliográfica. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Dice que luego pasa que solo hacen como el método de lavado de manos correcto cuando van a certificar el hospital, ¿no? Es algo Sí, bien y de verdad común. les digo que me pasa muy frecuente. Cuando yo voy y superviso las unidades con la cédula que nosotros tenemos para primer nivel, y yo les digo directamente de que ven, te voy a evaluar. Se lavan las manos, pero perfecto, ¿eh? O sea, hay algunos errorcillos como que olvidan quitarse los anillos o los accesorios, pero se lavan las manos con la técnica correcta, siguiendo los 11 pasos, de 40 a 60 segundos, y me dicen, no, sí, hasta me van diciendo la técnica, no, doctora, que mire, que me froto, que no sé qué, que agarro la toallita, que le cierro, y yo, bueno. Pero cuando lo hago de modo sombra, cuando no les aviso que los voy a supervisar, y que me pongo detrás de ellos, que veo que van a hacer algún procedimiento, hay algunos que omiten completamente el lavado de manos, que solo se enguantan, y aquí les acabo de decir que los guantes no suplen el lavado de manos. O sea, que yo sé que traigo unos guantes que están stainless, lo que ustedes quieran, no suple el lavado de manos. Entonces, hay quienes omiten completamente el lavado de manos y solo se enguantan, y hay quienes hacen una técnica a medias. Entonces, para nosotros, de toda esta parte que es calidad y seguridad para el paciente, que no se laven las manos puede llegar a ser un evento adverso, bueno, más bien es un evento adverso para el paciente, y que se lleve una técnica inadecuada tanto en tiempo como en pasos, es una cuasi falla. Entonces sí tiene un impacto muy grande para la calidad y seguridad para el paciente. Y es aquí donde yo creo que no es por falta de conocimiento, porque creo que todos conocemos la técnica, les digo, ya tenemos las infografías en todos lados, tenemos los carteles en todas manos, en todos lados, tenemos el acceso a la información. Entonces yo creo que ya tenemos que ir un poquito más allá, creo que tenemos que ir a la parte de sensibilización y ser más conscientes con el personal, sensibilizarlos y que vean el peso y el impacto que tiene el lavado de manos y la seguridad para el paciente. Exactamente, es responsabilidad de cada uno. Aquí lo acabo de decir, es una responsabilidad tanto individual como colectiva aplicar todo esto, porque yo creo que la calidad está en todo, ¿no? La calidad debe de ser en el lavado de manos, hasta la identificación para el paciente. No por nada están las 8 acciones esenciales. Y como lo está diciendo María del Carmen, es seguridad para nosotros como personal y para el paciente. Por eso los 5 momentos nos hacen énfasis en 2, que son antes de tocar al paciente para evitar la propagación hacia ellos, y los otros 3 es para evitar que nosotros nos contaminemos y que sigamos con esta propagación potencial en todo el ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando. Por acá uno de los compañeros dice, ni jabón se ponen, a veces solo se mojan las manos, me ha tocado verlo. ¿Cuál es la diferencia entre un lavado de manos social y lavado de manos para la atención médica? Miren, yo siempre les recomiendo que, o sea, estemos en donde estemos, aunque ni siquiera nos dediquemos al área de la salud, debemos de realizar este lavado de manos. Porque, si lo notaron, generalmente en las guarderías los niños regresan mucho con
alguna infección respiratoria, ¿no? Con gripas o con diarreas. Y a raíz de la pandemia, que se tomó un poquitito más de conciencia, a mí sí me tocó ver que las infecciones descendieron demasiado, 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 demasiado. Y en los centros de salud de primer nivel, nosotros también para los pacientes procuramos ponerlos la técnica de la OMS para que lleven a cabo el mismo lavado de manos en nosotros. Porque ellos también cuando entran, tocan de que, ay, la puerta de la que se pudo haber agarrado la otra paciente o la banca. Entonces entran a consulta y empiezan a tocar y todo eso se empieza a propagar. Por eso también es importante, yo creo que todos practiquemos la misma técnica, el lavado de manos. Sí, inclusive en el área administrativa muchas veces se realizan encuestas de calidad hacia los pacientes o alguna indicador que medimos, que estamos por ahí en el área de atención. A lo mejor no estamos todo el tiempo en el área de atención, pero sí hay momentos en los que nos toca, ¿no? Estar en esas áreas y no le damos esa importancia, ¿no? Y entonces es ahí donde paseamos los bichitos de un lado para otro, ¿no? Que ya fuimos a hacer una encuesta, la levanté, entré con el paciente o con el familiar. No sabemos si el familiar también conoce la técnica de lavado de manos, si lo ha hecho. Entonces atendemos y ya resulta que después todos los administrativos ya están enfermos de algún tema, ¿no? Es algo muy, muy común en el área ya médica hospitalaria. Dice, en otros casos hay lavabos en todos lados, pero no hay agua. También son cosas que pasan, ¿no? Y como parte de la comisión es importante que ustedes le reporten a sus comisiones de seguridad e higiene que están teniendo estos incidentes, ¿no? Luego vamos a las unidades y nos dicen, oye, es que pues sí tenemos lavabo y sí hay jabón, sí hay sanitas, pero no hay agua. No tienen el medio, dicen. Entonces, sí es una cosa importante que lo empecemos a reportar con nuestras comisiones, con las administradoras, administradores de las unidades, para que podamos darle atención y seguimiento en estos casos. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Dice, la herramienta que utilizan para evaluar el lavado de manos, ¿qué puntos contiene? Esto para poderlo aplicar o aplicar una herramienta similar en nuestras unidades como parte del plan de higiene de manos. Miren, si quieren, les puedo escanear el documento, se lo mando a Talía para que Talía se los pueda compartir con todo gusto. Nosotros adaptamos una pequeña cédula que contiene 3 apartados, donde evaluamos que no traigan accesorios, que lleven a cabo el correcto tiempo, que deja corriendo el agua, que toman la sanita, etcétera. Entonces, denme oportunidad, se los escaneo y se los comparto con todo gusto. Sí, dicen si podía compartirnos la presentación, también por ahí Claro que sí. Preguntan, dicen para replicar, ¿no? Es muy importante, doctora, y es muy interesante esta parte, y como les decía al principio, es por eso que pedimos esta sesión, porque muchas veces damos por hecho, ¿no? Decimos, ya, en todos lados sabemos hacer esto, ya lo hemos haciendo, sí lo hace la gente, ¿no? Pero no le ponemos la atención debida hasta que realmente sucede algo. Totalmente, totalmente. Fíjate que nos pasó, nosotros acabamos de vivir un proceso de certificación y pues uno ya piensa, ¿no? De que como, ay, pues ya estoy en proceso de certificación, o sea, claro que todo mi personal lo hace. Y se llevó a cabo una campaña de vacunación. Entonces, nosotros estábamos observando, ¿no? Rápido, ¿y qué creen? Que no se estaban lavando las manos antes de aplicar el biológico, en pleno proceso de certificación. Entonces, eso es completamente un evento adverso. Y de verdad que me impacté muchísimo, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible? ¿No? Yo ya lo daba por hecho, yo ya decía de que claro que todos saben lavar las manos, claro que todos tienen la conciencia de lavarse las manos. Y no, la verdad es que no, a veces, no sé si es porque creemos que nos quita tiempo, de que, ay, no, ¿sabes qué? Qué flojera es que tengo el ingreso, lo tengo que terminar y ahorita me voy y reviso al paciente. No tenemos de verdad esa visión que va más allá de decir, no, esto es un riesgo. No sé si les ha pasado, ¿quién tiene hijos, sobrinos, mascotas? La vida cambia, ¿no? Antes de tener un hijo, uno ve el mundo todo bonito, sin riesgos, así, y una vez que uno tiene hijos es, cuidado, te vas a caer, cuidado el cable, cuidado la puerta, cuidado el pico de no sé dónde. Así es la calidad para el paciente. Una vez que nosotros nos metemos en este mundo de calidad y seguridad para el paciente, todo es un riesgo potencial. Todo ya lo vemos como, es que no te lavaste las manos, es que no hiciste esto, es que no identificaste al paciente, es que no pusiste el barandal, es que no está señalizado. Entonces, de verdad es un mundo. Una vez que estás inmerso en esta, ya cuando ves el riesgo y ves más allá, dices,
ay, nos estamos equivocando, estamos haciendo muchas cosas que no tenemos que hacer, estamos omitiendo demasiado. Yo les decía, luego ya tenemos mente de auditor, ¿no? Ya empiezas a ver todo en todos lados, y más cuando te toca que a ti te atiendan a un familiar, a un amigo, a un compañero, ¿no? Ahí es en donde entonces dices, híjole, ¿cuántas veces yo en mi función he hecho mal esto que es vital para las personas que estamos atendiendo, ¿no? Muchas veces no damos esa importancia hasta que ya lo vivimos en carne propia. Dice por ahí María Guadalupe, es muy importante que se implementara esta técnica en los archivos, por ejemplo. Dice, llegan todos los expedientes, las pólizas que traen ya un montón de bichitos cargando y nosotros no sabemos lavarnos las manos, ¿no? A lo mejor en la concentración, en la póliza. Tienen toda la razón. Fíjate que sí, curiosamente, cuando nosotros aplicamos la técnica, bueno, cuando yo aplico la cédula, pues enfermería es el que siempre saca el mayor puntaje, ¿no? Después médicos, y quienes siempre tienen el menor puntaje son los de archivo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos de que, ay, no, es que los de archivo pues no están en contacto con el paciente, pues no hay que capacitarlos, ¿no? No es tan importante. Claro que es importante porque yo le estoy llevando expedientes, él está tocando los expedientes y volvemos a lo mismo. Son cosas, son objetos inanimados, son fomitas que estuvieron en contacto con el entorno del paciente. Entonces ya él toca el expediente, él se toca, se lleva las manos a la cara, a la boca, a los ojos y ya se contamina. Y sí, y como todo, no es como generalizarlo porque dice, yo estoy en el archivo y yo sí lo sé hacer. No es generalizarlo, no es que todos no lo sepan hacer, sino que nos hemos dado cuenta a raíz de que empezamos a hacer mucho trabajo más desde acá de la parte administrativa con la parte de las unidades, que es algo que pasa y que pasa siempre y que bueno, ahí está, ¿no? Está latente el peligro, está latente la contaminación. Entonces es importante que mínimo ya hoy dijeron, hay un lavado, los que somos del área administrativa, ya mínimo hoy dijimos, hay un lavado de manos, hay una técnica específica para lavarnos las manos y nos puede prevenir de traer un montón de enfermedades, ¿no? Veíamos desde la perspectiva de la salud pública, decíamos, a partir de que hubo pandemia ya no había tantas diarreas, ya no había tantas infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque empezamos a lavarnos las manos, ¿no? Y fue algo que realmente fue un detonante en ese sentido de prevenir las enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales. Déjame ver, por aquí hay más preguntas. Dice que llegan algunos expedientes que hasta con manchas de sangre, ¿no? Y que entonces, pues es importante lavarse las manos. Claro, completamente. Y dice Pedro, debería de implementarse en todos lados, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Los que hemos tenido un poquito más de contacto en esta parte del área médica, yo me acuerdo cuando la pandemia le decía a mis sobrinitos, ¿no? Lávate las manos y el gelecito y todo. Y es una costumbre que ahora esta nueva generación que sigue después de nosotros ya te va a traer esa costumbre porque crecieron con esta pandemia, ¿no? Con esta de tienes que lavarte las manos, tienes que ponerte gel. Entonces ya son muy fans de lavarse las manos. Dice Mari Matehuala, dice, oigan, ¿y es muy el orden de lavado de manos o el orden no altera el final? Dice que si Mire, los pasos. yo siempre les recomiendo seguir la técnica debido a que se va haciendo como un barrido. Pero, vamos, si yo cambio el paso 2 por el paso 3, pues no va a pasar nada, ¿sí? O sea, no tiene que ser como tan riguroso, pero sí es conveniente seguirlo por lo mismo que les voy diciendo, se va llevando un orden. Por ejemplo, si yo empecé por acá y los paso para acá, pues ya me voy a contaminar. Entonces, por eso es importante el orden de la técnica. Es correcto el arrastre. ¿Por ahí alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario? A ver, déjenme ver, por acá hay más preguntas. Sí, dice, los administrativos estamos expuestos a enfermedades contraídas por manipulación de papeles y deberíamos de ser considerados con los conceptos de riesgos de trabajo, ¿no? Así es, completamente, yo también estoy de acuerdo. Y es a lo que les digo, que a veces nosotros no dimensionamos más allá, que vamos como, es que están en archivo o están en la parte administrativa, no tienen contacto directo con el paciente. No, pero el lavado de manos ya lo acabamos de ver, es contacto directo y contacto indirecto con el paciente, con todo el ambiente donde se está llevando a cabo la asistencia. Pues bueno, creo que por ahí ya no hay más preguntas. Me permito compartir este reconocimiento. La Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Salud tiene el honor de otorgarle presente reconocimiento a la doctora María Luisa Lara Hernández por su valiosa ponencia
en la primera semana de la seguridad y salud en el trabajo con el tema lavado de manos y sus 5 momentos, a hoy 27 de abril del 2023. Firma una servidora como secretaria técnica de la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Muchas gracias, doctora, por compartir este conocimiento y pues esta información que es tan valiosa para todas y todos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Entonces quedo pendiente de mandarles la presentación con todo gusto y la cédula que nosotros utilizamos para la supervisión de lavado de manos de aquí en la jurisdicción sanitaria. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Les agradecemos mucho su presencia en esta ponencia. Les recuerdo que es necesario que regresen al PODEI para realizar su actividad de evaluación. Y una vez que ustedes realicen su evaluación, van a poder tener acceso en el momento a su constancia. Y pues nada más agradecerle, doctora, por ahí todos, muchas gracias por la presentación, excelente ponencia, gracias por compartir, gracias porque nos va a compartir la cédula, ¿no? Muchas veces compartir el conocimiento es bien importante. Hay veces que tenemos mucho conocimiento y no lo queremos compartir, y es bien importante, pues, compartirlo. Muchas felicidades, doctora, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por la invitación y a todos ustedes por la participación. Gracias, que tengan una excelente tarde. Por favor, si alguien quiere la presentación o la cédula, mándenme un correo para podérselos yo reenviar una vez que me lo mande la doctora. Es tgranadosgev, ese es mi correo, @guanajuato.gov.mx, y con gusto les compartimos la información. Digo, ya lo tienen, si no por ahí en el chat de gobierno les sale Talía Granados Guevara, con sus secretarias o secretarios técnicos de la comisión, también les podemos compartir la información para que ustedes la tengan por ahí disponible. Pues muchas gracias a todas y todos, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.